Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este 11 de agosto del 2026, partiendo una nueva edición de Información Privilegiada, hoy en un martes distinto, con don Juan Pablo Larraín sustituyendo a la José Ríos. Imposible eso, Es verdad. reemplazarla tampoco, no, es único. Le pido disculpas a Toda la audiencia, nuestros auditores, pero vamos a hacer lo que se pueda. La cosa es única, es verdad. única nuestra. ¿Y qué más? Única grande nuestra, me la Única puse grande difícil. nuestra. Única- Gracias, Mocho, me la puso muy Única difícil. grande nuestra, muy bien. Gracias por ayudarme. Pero aquí estamos. No, ¿Qué ella, cuenta don Juan ella me Pablo? reemplazó muy bien ayer, así que yo le estoy devolviendo la mano solamente hoy. ¿Qué tenemos de nuevo? Oye, hemos tenido noticias bien importantes después de que pensamos que la agenda económica iba a tomar un lugar un poco más secundario después de la aprobación de la ley de reconstrucción. Todavía tiene la última pata en el Tribunal Constitucional y fue aprobada en la Cámara los tres vetos, pero pensamos que iba a tener un lugar un poquito más secundario, sobre todo por la nueva agenda en materia de seguridad por parte del gobierno. Pero pasaron dos hechos sobre los cuales al menos me gustaría hacer un doble clic en uno. Uno tiene que ver con la encuesta CACEN, que el presidente ayer abrió un tema, y yo creo que es un tema que va a seguir abierto en los próximos días. Se produce una polémica, él dice que tiene errores, que está mal hecha. No sé los resultados. Y lo que sí me gustaría sí hacer un doble clic es con lo de Codelco. ¿Pero qué pasó con la CACEN? Perdón, no lo vi. No, él planteó ayer que tiene errores. Metodológico, la Sí, medición, no lo que los pasa es que ya hubo una polémica con esto hace un tiempo atrás, no sé, 6, 8 años atrás, cambiaron quienes la hacían y se generó una polémica que finalmente le hizo daño al instrumento. No me recuerdo bien si las críticas en esa ocasión terminaron siendo verdaderas o no, pero finalmente el instrumento termina dañado. Yo no sé si es una polémica que le sirva al presidente, le sirva al gobierno. Hay bastante consenso en el instrumento. Todos los economistas, no he visto a nadie salir a decir lo contrario o alinearse con el presidente en esto. Me da la impresión que van a tener que rectificar. Pero lo que sí quería hacer un doble clic, y tiene también que ver con una decisión del gobierno y con el presidente, es la decisión que tomaron respecto a Codelco de capitalizar el 100% de las utilidades. Algunos desprecian la decisión diciendo que de los 2.400 millones, 2.000 es un efecto contable del reconocimiento de la inversión en Novo Andino. Pero yo no la despreciaría la decisión, porque a pesar de lo que algunos dicen y lo ponen, no, es un efecto contable, como que los efectos contables no tuvieran un resultado finalmente en el balance. Bueno, el gobierno decidió no exigir ese pago de dividendo que equivalía casi a 2.400 millones, uno dándole un espaldarazo a lo que se quiere hacer en Codelco a partir de ahora y dándole un poco más de oxígeno a unas finanzas que están complicadas en Codelco, porque además, lo quieran o no, si el gobierno hubiese pedido esa plata, está hecho las utilidades de la compañía, hubiese tenido que ir a endeudarse aún más de lo endeudado que está. Entonces, quienes plantean, oye, bueno, pero ahora va a tener más capacidad de endeudamiento. Sí, va a tener más capacidad de endeudamiento, pero yo esperaría que Codelco haga de verdad, así como tiene que hacer una reingeniería en el negocio, en la operación, en lo que está explotando, también hay que hacer una reingeniería urgente en lo financiero. Las empresas a veces tienen problemas en uno o en otro lado. Codelco hoy día tiene problemas en los dos lados. Tiene un problema de gestión y financiero que es complejo de resolver, y tiene un problema operativo, sí, que es de cómo extraer a menor costo y de mejor manera sus productos. Entonces, creo que hay una buena decisión ayer en ese sentido. Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no le quedaba otra en realidad al gobierno. O sea, no es como que una decisión deliberada de que tengo alternativas. Yo podría creo haber que retirado los 400 millones que estaban en caja. Lo podría haber hecho. Pero creo que lo más sano fue lo que hizo. Sí, pero al final de cuentas, cuando tú efectivamente tienes un reconocimiento contable de 2.000 millones de dólares, la caja la estresaría al nivel límite. O sea, sin duda habría habido que aumentar el stock de deuda, que ya es un chorro de plata, no sé, 3, 4 veces EBITDA versus compañías comparables que tienen menos de una vez EBITDA de deuda. Entonces, y cuando tú operas, y lo que dices tú, operas con problemas operativos,
de que hoy día vimos que ahí está paralizada una operación en el norte por temas sísmicos, de que tú más encima estás afecto a precios de los commodities que suben, como suben, después bajan. Y como sube, nos estamos perdiendo producir menos al precio que exacto. están. Tú tienes entonces temas operativos. Estás afecto a precios de commodities que per se son volátiles, y más encima operas con un chorro de deuda que te tiene acogotado y tú dices, ah, qué buen resultado porque le fue bien el cobre, pero después tienes que salir a pagar un montón de intereses para después ver una eventual utilidad contable. Es muy complejo. Entonces, y no había mucho que hacer en realidad. ¿Y qué iba a hacer? ¿La endeudan más y hasta que explota? No queda de otra, la verdad. Y yo creo que lo agarra el gobierno en un buen minuto, en el cual la recaudación... No hay que olvidar que entiendo que todos los impuestos y royalties se pagan exactamente igual. O sea, Sí. solamente lo tiré a contar. Tiene que pagar el impuesto corporativo, tiene que pagar el royalty. Por suerte, este gobierno ha sido bien cauto y con la mano apretada de haber dicho el tema del MEPCO, de haber algo así, llevan 2.000 millones de dólares en ahorros adicionales en el Estado. Y por suerte nos agarran un buen minuto del cobre, en el cual los royalties, probablemente los impuestos a la renta de todas las compañías mineras privadas, van a ayudar al fisco chileno, y ya se está hablando que están revisando las expectativas de ingresos fiscales. Entonces, por suerte se da un minuto en que eventualmente se puede hacer, y bueno, hay que tomar estas medidas que como que a la gente no le gustan, por lo general, son poco populares, pero es lo más sensato que hay. Claro, no hay que llevar equívoco, con esto queda totalmente fortalecido, queda menos debilitado. Lo que hay que hacer aquí de verdad es profundo. La vicepresidencia de finanzas en Codelco siempre ha sido una de las vicepresidencias más importantes, pero ahí de verdad que hay que hacer una reingeniería respecto a la deuda, que le está complicando la vida, le está complicando la operación. Es parte de la pega que tiene que hacer Fontaine desde la presidencia del directorio, y por el otro lado Jorge Gómez tiene que hacer la pega desde la parte operativa de poder sacarle un poco más de rendimiento a los minerales que hoy, con una ley cada vez más mala y que lamentablemente estamos dejando plata arriba de la mesa, porque los valores del cobre que estamos teniendo hoy, no sé si los vamos a tener en el futuro, a lo mejor van a ser más altos, no lo sé, pero Sí. probablemente sean más bajos. Y también nunca perder la pega posterior que queda, po. O sea, peso que no se reparte, peso que queda dentro de la compañía, tiene que ser un peso que renta más que el costo capital de la compañía. Claro, Esa claro. es la premisa máxima. O sea, si la plata que queda dentro de la compañía no renta, bueno, ahí estamos en un problema grave. Y por lo que le he escuchado a Bernardo Fontaine en sus salidas públicas, hacia allá está apuntando con el coeficientarse, rentabilizarse, y que los pesos que queden renten para efectos de que el día de mañana, cuando estemos en una situación, estamos hablando de cuántos años hacia adelante, porque si estas cuestiones no son de la noche a la mañana, cuando la compañía esté de nuevo sana, nos agarra un buen precio el cobre, seamos eficientes, bueno, vamos a poder apoyar al fisco chileno con un dividendo razonable para mejorar los beneficios sociales, para que la plata llegue a las calles, llegue a la gente y tengamos toda una mejor calidad de vida. Ahora, lo que podría pensar mucha gente, me acuerdo de haberle escuchado a un personero muy importante de Piñera 2, que me planteó en un minuto que el presidente en particular era muy proclive a que las empresas del Estado trabajaran muy apalancadas, y donde había un dividendo, retirar al máximo, porque finalmente le ponía presión a la administración para hacer las cosas de manera más eficiente, con recursos pero muy escasos, de manera de hacer, tenerla apretada, de tenerla con las apretada riendas cortas. y de que no tenga plata para botarla, para hacer malas inversiones. Sí, pero después de tantos años, yo creo que las empresas públicas, me costaría encontrar un caso de empresa pública que no está trabajando escueta de capital, sobreapalancada. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Piñera. Cuando el management de una compañía navega en aguas tranquilas, llenos de cajas, claro, evidentemente, por un lado no es eficiente la compañía, y por otro lado se relajan todos, pues vamos gastando. qué sé Una yo. derma. Pero hay un punto razonable. ¿Ah? Bueno, la que lo está haciendo medianamente bien, en realidad no hemos visto el balance, pero hemos visto los resultados finales, y ratificaron a su gerente general que venía antes, ENAP, que está en otra liga. ENAP es una empresa más pequeña, finalmente es un comprador de crudo y un procesador en el mercado interno. Ha
reducido al máximo sus operaciones internacionales. ENAP en alguna época tuvo operaciones en África, Vendió una en posición en Asia, Argentina hace poco, ¿no? exactamente en Vaca Muerta. Y tuvo personal de ENAP viviendo en África y en Asia que tenían que ver con estas empresas. Mire, Todas esas posiciones las fue reduciendo en el tiempo y se ha ido dedicando a lo que sabe hacer ENAP. ENAP además fue dueña de una cadena de distribución de combustible como la Escopec aquí en Ecuador y en Perú con socios locales que se llamaba Primax, que la terminó vendiendo creo que al Grupo Romero en Perú, y no me acuerdo ahora en Ecuador a quién, pero en algún minuto también hizo ahí esa onda expansiva. coqueteó Pero con la distribución. y cuando el señor Bernardo Fontaine plantea la idea de eventualmente vender activos y todos saltan, pero ¿cómo vamos a vender activos de Codelco? Si esto? Y lo que acabas de decir tú con respecto a ENAP, que hace pocos meses, si mal no recuerdo, se vendió esta posición en Argentina. Bueno, la verdad que a la gente no, como que no creo que haya habido un comentario de alguien Sí. diciendo, pero ¿cómo ENAP sale a vender activos y lo estamos achicando, lo estamos privatizando? ¿Qué? No se escucha nada. Ahora yo le preguntaría a la gente qué es lo que hace la gente cuando tiene un problema económico, cuando no le da para vivir con lo que tiene. ¿Qué es lo que uno hace? Deja de comprar cosas, deja a lo mejor si tenía jardineros, ellos cortan el pasto, se ponen a maestrear, compran cosas más baratas y terminan vendiendo algún bien que tienen. Si tienen más de un auto, si tienen no sé, una casa en la playa, la tendrán que vender. Es la manera de ajustarse de las personas, de las empresas, no hay otra. Sí, totalmente. Oye, quería comentar cortito algo que sale todos los días, lo hablamos todos los días, tal vez la gente se siente latero de nuevo hablando de lo mismo, pero con respecto a la inteligencia artificial, a pesar de que hoy estamos en un mundo en que hay mucho ahorro, un minuto de la historia en que hay mucho ahorro vía fondos soberanos, fondos de pensiones, family offices, compañías de seguros, hay un montón de ahorro en el mundo que tiene que ser invertido. eh, Salen noticias día tras día de necesidades de financiamiento linkeadas al mundo de la inteligencia artificial que, que ya como que empieza a romper todos los niveles. A pesar de todo el ahorro del mundo y la necesidad de alocar ese capital en alguna parte, empieza a salir, hoy día salen 500.000 millones de dólares que se arma un cuento para financiar Nvidia con Apollo, Blackstone, BlackRock y Brookfield y Goldman Sachs. Todos los grandes grandes. fondos, los grandes inversores. KKR y Goldman Sachs. O sea, todos los grandes, los nombres más taquilleros de Wall Street, todos se juntan para armar un financiamiento de 500 mil millones de dólares. Nvidia. Algo salió Anthropic también con un operador de bitcoins que también levantaron un cuento de, no sé, un montón de plata también. Y todos los días sale una historia nueva. Y antes todos los hiperescaladores que se consumían su flujo de caja, ahora están todos emitiendo deuda. Los niveles de deuda que se emitieron el año pasado y este año son gigantescos en el mundo de la deuda de alta calidad crediticia de los muy buenos pagadores. Y todo esto en un panorama en que la deuda soberana mundial sin duda va a subir, está algo así como a 90 y pocos por ciento del PIB a nivel mundial, la deuda soberana a PIB mundial, y que las proyecciones de distintas entidades del FMI en particular dicen que deberíamos llegar en los próximos años a sobrepasar el 100% de deuda soberana a PIB, 100%. Entonces tenemos a los estados, a los países muy endeudados. Hablando de apalancado. Hablando de palanca, claro. Hablando de palanca. Y antes tenían compañías muy grandes, tecnologías que generaban mucha caja, y ahora no solo la queman, sino que además se endeudan. Y todo esto significa, vamos compitiendo por el capital. Entonces cuando uno mira que las tasas del bono del Tesoro americano, que se endeuda el fisco americano a 30 años plazo, sobre el 5%, bueno, es bastante reflejo de que hay muchos emisores ahora buscando plazos largos, porque todos estos data centers y todas estas cosas son de naturaleza larga, entonces los financiamientos son largos. Entonces uno, ahora el inversionista, todo este pool de ahorro, sale a mirar las alternativas, pues dice, le presto plata a Meta, le presto plata, me meto plata en estas cuestiones, este conglomerado que está armando Apolo, todos estos nombres taquilleros, Blackstone, etcétera, y bueno, lógicamente tienden a subir las tasas, lógicamente. Entonces es una situación que yo creo se está poniendo, está agarrando color por lo menos. Pero es impactante lo que comentas, porque además tú dices, soy reiterativo, pero es que todos los días hay alguna novedad, todos los días hay alguna novedad.
y una novedad que no necesariamente va con el crecimiento exponencial de las capacidades de las grandes plataformas de inteligencia artificial, sino que es de todo lo financiero que hay detrás, de todo el impacto en los mercados. Sí. Oye, Probablemente mañana vamos a tener otra nueva. y por otro lado también como que uno mira estos números y dice, chuta, qué escuetos son los números chilenos, ¿eh? No, hiciste un negocito de, no sé, 30.000 UF. Ya, es como, llega a dar pena. Son negocios que no alcanzáis a pagar la cuenta del abogado que está haciendo este negocio en Estados Unidos de los 500.000 millones de dólares. Y 30.000 UF aquí. Es un platal. Platita, güey. No, total. Así que otras escalas son otras ligas a nivel mundial. Vamos con nuestro auspiciador. Vamos. Casa Costanera, que estamos muy contentos de tenerlo en este programa, donde comprar es encontrarse las mejores marcas, restaurantes y panoramas en un solo lugar. Date una pausa en tu día, anda a tomarte un cafecito, anda a comprarte, ya que hace tanto frío hoy día afuera, el abrigo que estás esperando, la corbata que estás esperando para el matrimonio, el fin de semana. Usted que tiene tantos matrimonios, don Juan Pablo. Tuve al fin del año pasado. ¿Cuántos matrimonios cree que anotó este año para anotar? Este año menos, pero el año pasado el fin de año fue duro. Fueron como 8 en 3 meses. 8 en 3 meses. Harto. Y Este año creo que son más dispersos. el presupuesto familiar de regalos se torna una cuestión relevante, ¿eh? Sí, claro. Es Claro. bonito. Me imagino que los compra todo en Casa Costanera, así que Por súper bien. supuesto. Oye, la solidez de Random, de Manager y Flexline, evoluciona hacia una nueva era. Nace Ramaflex, el ecosistema de RP de la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Descubre más en ramaflex.cl. Ramaflex. Oye, con respecto a los turistas que están visitando Chile, es muy impactante lo que vi ayer. Está el múltiple campeón olímpico y de los X Games, el ícono histórico del mundo del snowboard, está en unos videos en Valle Nevado y ¿Qué subiendo. está entrenando aquí? ¿Vino a Chile? No, ya está retirado, a puro pasarlo bien. Vino a pasear. pero decía, necesito un snorkel para estar andando snowboard aquí de la cantidad de el fuera de pista desbordado de nieve. Así que para que se hagan una idea de la potencia del sector turismo chileno, que tenemos a Shaun White en Chile, ni más ni menos, que decía que va a estar por un par de semanas. Y a todos los turistas como él que visitan Chile, que pagan con un QR como en Argentina o Brasil, cóbrales con tu método favorito y genera más ganancias para tu negocio. Con Coihue Checkout, los comercios generan un QR, el cliente paga en su moneda y el negocio recibe en pesos chilenos. Todo en un QR, todo en Coihue. Muchos propietarios quieren que administrar un departamento es simple hasta que aparecen los atrasos en el arriendo, aparecen las reparaciones, los problemas con el arrendatario. Ahí es donde Asset Plan marca la diferencia, encargándose de toda la operación con gestión inmobiliaria profesional. Casi se nos cae el león. Tu rendición de gastos está atrapada en un eterno ping-pong entre recursos humanos y finanzas. Corta la burocracia de raíz y conecta todo tu equipo en una sola plataforma. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubra más en buk.cl. Convenciones, viajes de incentivo y eventos corporativos. Cocha Corporate diseña experiencias que fortalecen equipos, generan conexión y contribuyen al logro de objetivos del negocio. Conoce más en cocha.com/corporate/meetings-al-medio-events. Eso. Y PwC es una firma de servicios profesionales líder a nivel global y te apoya con sus soluciones en consultoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. Con más de un siglo presente en el país, PwC es experiencia, confianza y futuro. Contáctalos en pwc.cl. Ya estamos con nuestro primer invitado aquí, don Andrés Montero, presidente del Consejo Empresarial Chile-España, SOFOFA CPC, consejero de la FEN y aparte un asiduo de las columnas de distintos medios, no solamente en Chile, también en España. Sí, así es. Yo escribo casi semanalmente en El Debate, que es un diario digital muy relevante en España hoy día, y en el Diario de Madrid, que es el diario más antiguo de España. Tú tienes propiedad del Madrid, ¿no? Un ¿Parte de la propiedad? Un poquito, sí, con un grupo de chilenos estamos ahí ¿Son puros involucrados. chilenos? Sí, no el control, pero sí tenemos un paquete relevante, un diario que fue rescatado por un grupo de españoles y yo empecé a escribir ahí y después nos invitaron a ser socios. Así que estamos, Buen nombre, el Diario Madrid, una buena marca. bueno, esa fue una de las razones por las que entramos. Además que si tú te metes a internet y dices cuál es el diario más antiguo de España, es este.
Qué Sí, bueno. que es muy bonito. Oye, aprovechemos por un segundo de quedarnos en España, un comentario de alguien que imagino conoce la realidad de cerca. ¿Cuán grave es el tema de Ceuta y la migración en España y en Europa? Bueno, depende a quién le pregunte. Yo tengo la fortuna de haber estado en Ceuta y conozco España y conozco el problema bien de cerca. Es un problema muy grave, porque este es un enclave que está en África, ¿no es cierto? Hay dos que son Ceuta y Melilla, que son españoles desde siempre, y el problema es que Marruecos está al lado y hay mucha gente que a través de Ceuta y Melilla quiere llegar a Europa continental. Entonces, al meterse en Ceuta, ya por derecho propio adquiere algunos derechos que son de salud, de alimentación. Entonces el gobierno de Pedro Sánchez ha sido en ese sentido bastante laxo en términos de la inmigración ilegal, digamos. Entonces esto ha generado este conflicto con Italia, con Dinamarca, porque esos países ven amenazados de que algunas personas puedan pasar desde Ceuta al continente y después ir a otros países de la Unión Europea. Así que es un problema latente que va a seguir ahí por mucho tiempo. Sí, porque además lo que tú dices, el tema con Italia, con Dinamarca, es que Italia partió exigiendo hoy día pasaportes a quienes viajan de España a Italia, y España en reciprocidad está haciendo lo mismo, cosa que dentro de la Unión Europea no existía. Estos son medidas para protegerse Italia, y genera la reacción de España, que quizás donde termina esto. Claro, es complicado porque España dice que las personas que se metieron en Ceuta no han llegado al continente. Por otro lado, hay muchas de esas personas que ya regresaron a Marruecos, pero hay otros que se quedaron ahí. Y el problema ha sido que también los que han llegado de África a Canarias, por ejemplo, desde ahí el gobierno de Pedro Sánchez los ha redistribuido en otras autonomías españolas. Entonces los envían a Navarra, a Galicia, llega gente de distintas partes y los van asignando. Entonces eso genera una cierta reacción negativa de las personas que viven en esos lugares. Andrés, para seguir en España, pero relacionarlo con Chile, este Consejo Empresarial de Chile-España que existe hace un tiempo, que tú lo lideras muy bien hace mucho rato, ¿cómo se enfrenta la inversión española en Chile? Que siento yo que al menos grandes íconos ya no están acá. Se nos fue el BBVA, se nos fue Endesa, se nos fue Movistar ahora, o Telefónica. Son los que me acuerdo como Sí, los grandes operadores. Nos quedan otros grandes gigantescos como el Santander, como bien. Aguas Andinas a través de Akbar o de Veloya. ¿Qué está pasando ahí? Y si hay opciones reales también de que los chilenos invirtamos en España. Entiendo que en el sector inmobiliario hay bastantes novedades, pero Sí. ¿qué tanto podríamos invertir los chilenos en España? Mira, yo veo que esto tiene mucho que ver con el gobierno anterior que nosotros tuvimos, porque era un gobierno que no era muy proclive a la inversión extranjera en ciertos aspectos. Y eso yo creo que los inversionistas extranjeros lo percibían. Pero yo creo definitivamente que ahora hay un cambio, en el sentido de que grandes empresas españolas van a volver a preocuparse de Chile en tema de concesiones y otras cosas más. Efectivamente ha sido un socio importante en el pasado y no tanto chilenos invirtiendo en España, pero eso yo noto que hay también un creciente interés y esto ya es una estimación mía que puedo estar equivocado. Yo creo que definitivamente en España va a haber un cambio de signo político y eso va a ser un signo más cercano al gobierno chileno. Entonces creo que eso va a generar un nuevo boom de inversiones. De hecho, no quiero apartarme de la conversación, pero vienen 4 o 5 eventos que son claves para Chile y España. El primero, el Chile Day, que el 14 de septiembre, les quiero decir que ya se llegó a 700 inscritos para el Chile Day, el 14. Y alrededor del Chile Day hay Debe ser varias- récord total, porque el año pasado que yo fui eran Sí. 500 y algo, y Y era hay, récord. hay muchas otras actividades en torno al Chile Day, esta vez en España. La Ya- Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1, pero también hay otra cantidad de eventos de empresas españolas que están invitando a los que vamos al Chile Day. Por otro lado, tenemos un embajador nuevo, también hay una actividad de embajada importante. Después continuamos con a mediados de noviembre, que es el Emprende tu Mente, dirigido por el Daniel Dacaré, que este año el país invitado es España. Así que eso nuevamente genera con España algo. ¿Eso ¿Mm? lo juntaron ustedes? Hicimos ¿Con la nosotros las gestiones para que España fuese, yo personalmente intervení en eso. Y por otro lado, después viene el presidente Kast,
que va a la primera semana de noviembre a la reunión de jefes de Estado en Madrid. Y eso va acompañado de un gran encuentro iberoamericano empresarial. Entonces, esas misiones empresariales... ¿Ese viaje en el marco de lo que es una visita oficial a España? No, es una ¿O era del Club de reunión, Madrid? era una reunión de todos los presidentes de gobierno de América Latina, Ya. digamos, que va cambiando de lugar y ahora ¿Pero la toca, CELAC? ahora toca en Madrid. ¿No? Esto lo organiza el CEIP, Ya. que preside Alamán, y la COE, Que es la patronal española. patronal, La CPC encuentro- española. Claro, el encuentro paralelo de los empresarios. Y eso es primera semana de noviembre. Y entonces son 3 eventos clave: Chile Day, ETM y lo otro. O sea, por lo menos el clima es positivo y se podría cortar esta tendencia que los Sí. chilenos yendo a invertir a España versus los españoles retirando capitales de Chile, Yo creo y se que- podría invertir esta. Yo creo esta que ambas historia. cosas, porque también hay algún grupo chileno, digámoslo, o sea, el grupo Copec está a través de Abastible, Abastible. con una compañía importante, la gente de Hortifruti, está Arauco, está, y estos grupos inmobiliarios. De hecho, hoy día aparece en el diario por ahí un empresario chileno que está trabajando en el tema también de refacción de casas antiguas y que hay muchos chilenos invirtiendo. Juan De hecho, Armando Vicuña, exactamente. expresidente de la Y Cámara de Chilena hecho hay una Construcción. serie de empresarios que ya tienen departamentos en Madrid y se están pasando 2 o 3 meses al año allá. Bueno, eso es consecuencia del pasado en Chile, porque qué pena, ojalá que todas esas inversiones estuvieran acá. Pero tú ves, ¿tienes una noción de inversión potencial española? No que- te puedo que dar se venga- cifras, pero sí creo que dado el déficit de infraestructura portuaria, ferroviaria, vial que tenemos, estoy absolutamente seguro que las empresas españolas van a estar acá. Porque También las empresas de energía. También en algún minuto escuché por ahí que se quejaban las compañías de energía que le habían prometido esta línea de transmisión de norte a centro y que no se había cumplido y que por ende no le había ido muy bien a los negocios. Sí. Mira, me va a meter en un tema que podría ser para otra conversación, que yo de hecho estoy entrando en la discusión, dado que yo soy agricultor y ganadero del sur de Chile. Creo que hay que ordenar este tema energético en Chile. Hay un desorden. Si tú vas a Frutillar, te vas a encontrar que aunque hoy día están apareciendo como callampas las torres eólicas y en Frutillar, al frente de los volcanes. O sea, no hay una política territorial de dónde tú puedes poner torres. Yo no estoy diciendo que no se pongan, pero no las vamos a poner frente a las Torres Paine o no las vamos a poner frente a los lugares históricos. Y esto lo ligo con, en 2 días más, hay un congreso muy importante de turismo en Chile, que va a estar Vittorio Corvo, ya vemos varios invitados, y vamos a hablar del futuro del turismo en Chile. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es importante tener energía, pero no echemos a perder los lugares más bonitos que tenemos. ¿Te fijas? Eso ha sido como una vieja aspiración el tener una división territorial y decir dónde puedo hacer cosas y dónde no. Han habido intentos, no sé si unos más serios que otros, pero al final del día pasan los años y no nos terminamos poniendo de acuerdo nunca. Exactamente. Lo que pasa es que tú veas a un agricultor de Frutillar, de origen alemán, llega a una empresa extranjera, Engie, por ejemplo, que a todo esto tiene 23% de propiedad del Estado francés y acciones preferentes, controla la compañía y le dice, oiga, le pago un buen dinero por 1 hectárea y pongamos aquí una torre. El alemancito se le olvidó todo su cariño por los bosques y le dijo, venga, y al lado otra, y entre medio el ruido. Entonces es un problema. Yo he estudiado mucho esto y en Europa hay problemas en algunos lugares, se han intentado privilegiar las torres en el mar. En otros lugares se han decretado zonas de no intervención y en otras que se puede poner, ¿te fijas? Y por otro lado, yo pienso que el tema hidroeléctrico en Chile no se ha desarrollado como debería ser con la cantidad de embalses que deberían haber en la precordillera, que son lugares mucho más aptos para eso. Ahora, ambientalmente es más difícil hoy día que te aprueben un proyecto hidroeléctrico. Yo creo que, por algo de conocimiento que tengo del Sí, sector, yo yo creo sé. que las últimas centrales hidroeléctricas ya se hicieron. Es difícil que se aprueben, en ninguna parte del mundo están aprobando. Y claro, está toda la moda con las fotovoltaicas, las eólicas, pero efectivamente, claro, la hay que tener a ver cómo se hacerlo? compatibiliza el Ese- tema. Oye, Andrés, y con respecto a la inversión española de nuevo en Chile, ¿qué percibes tú con respecto a la mega reforma y en particular a la invariabilidad tributaria? ¿Es una cosa que mueve la aguja o también todo este clima que tú dices, Chile Day,
emprende tu mente, acojamos la inversión, es una Es sumatoria. una ¿Cuán sumatoria. relevante es la invariabilidad? Yo creo que una sumatoria, acuérdate del DL600, que era un mecanismo que funcionó en su momento. Yo creo que la Muchos invariabilidad, años funcionaron. claro, de hecho nosotros con un grupo de empresarios estuvimos en Argentina, recién nos reunimos con la Bullrich, con el ministro de Regulación, y ahí están yendo a 30 años de invariabilidad y con una serie de ofertas interesantes. Entonces, si no nos ponemos a tono, esas cosas no van a llegar. Yo creo que es una combinación de cosas, lo que tú dices, ¿eh? El ambiente, el tema de invariabilidad, por supuesto, el tema impositivo a tasas más razonables, y lo que yo creo que lo que más tenemos que tener cuidado es el tema de la flexibilidad laboral, porque cada día tenemos más problemas en ese frente. O sea, yo fui gran crítico en Sofofa cuando era consejero. La verdad que habíamos varios que pensaban como yo, pero yo era el único que lo decía. Los demás parece que eran empleados de la empresa y no se atrevían a hablar, pero yo fui contrario a la reducción de las 40 horas, porque consideraba que no era oportuno y el cuentito de que vamos a ser más productivos no se ha realizado. Buen punto tocas respecto al de los gremios. Cuando uno ve que cada vez son más competitivas las elecciones de consejeros, no solo la SAFOPA, que probablemente es la más emblemática, pero ve fundamentalmente altos ejecutivos de las compañías y uno no ve a los dueños. Y evidentemente que la libertad para opinar de un ejecutivo versus la del dueño es muy distinta. Mire, yo he escrito algunas columnas sobre el tema, sobre todo porque mi actividad principal es de headhunter, entonces yo entrevisto mucha gente y tengo mucha información que algún día antes de morirme voy a escribir algunos tomos, porque ahí hay muchos temas que yo he conocido, gente que te opina una cosa, cambió de empleador y te opina otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una cosa. Segunda, que hay gremios en Chile, que hay empresas extranjeras. Esa empresa extranjera, ¿qué le interesa? ¿Le interesa Chile o le interesa el bottom line de su casa matriz? Y son conflictos reales. Entonces, en los gremios, en mi opinión, y esto lo escribí en una columna hace muy poco tiempo, hay una descoordinación. Aquí el ente matriz se llama CPC. Y de ahí deberían colgar las 6 ramas. Y los temas transversales deberían conversarse a través de la CPC. Lo que pasa es que aquí hay como un frenesí, que cada gremio quiere ir a hablar con el ministro Mas, con el ministro Quiroz por su cuenta. Entonces cada uno lleva su problema y le hacen ocupar tiempo a los ministros para hablar de los mismos temas y llegan además con propuestas que son distintas entre un gremio y otro. Entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Lo que corresponde es que debería haber, así como en España, que está la COE, los temas transversales, impuestos, medio ambiente, salario, eso debería ser tratado en forma transversalmente. Y los temas técnicos, la construcción, temas fitosanitarios, eso será cada gremio. Pero aquí eso no sucede, y eso es malo. Pero en resumen, ¿tú crees que las personas idóneas para ocupar esos cargos son siempre dueños de empresas? ¿Les da más libertad efectivamente? Míralo, yo creo que es importante que sean dueños de empresas, pero que en su mente esté primero Chile. Porque también entramos al tema de los conflictos de interés, porque si yo soy dirigente gremial y soy dirigente o soy director de una compañía eléctrica, por ejemplo, ¿cómo yo voy a ir a discutir con el gobierno con libertad? Ahí hay otro tema, ¿te fijas? En Chile a veces los perdemos. Las personas, en lo personal, para mí Chile está primero, segundo y tercero. Después está el gremio específico. Y eso ahí donde está. Oye, Andrés, y por último, también te conocemos públicamente una faceta que sé que a ti te gusta mucho y te enorgullece, que es el tema de los caballos. Eres jinete, hiciste además una travesía muy, muy importante. ¿En qué va esa faceta tuya relacionada Mira, con los caballos? este es un viaje que hice yo hace ya 4 años, que yo pensé que se había terminado el viaje, pero la verdad que el viaje nunca se ha terminado, porque cada día me sorprendo con alguna cosa emocionante. Ahora el Ejército de Chile me ha invitado el 28 y 29 de noviembre, perdón, de agosto, ahora este mes, a la Escuela Militar, que hay una feria de montaña. Entonces se va a hablar de la nieve, lo que tú decías recién, de la cordillera, se va a hablar de los arrieros, se va a hablar de las ascensiones, va Juan Sebastián Montes a hablar su ascensión, y a mí me han invitado a contar mi viaje a caballo por Chile, en que yo crucé la cordillera de Darwin, fui la primera persona en cruzar a caballo la cordillera de Darwin. Ahora estoy haciendo un documental con un hijo mío que es cineasta. ¿Cuánto eran? Yo anduve 3.200 kilómetros en 90 días. ¿Cuántas personas? No, yo hice una parte con un amigo mío, Fernando Maturana, y las otras partes fui con gente que me fue acompañando por tramos. Pero yo llegué a Williams solo, esa es la verdad.
Así que es Sí, un bueno, tema, qué envidia, man. es un tema muy bonito lindo. que está ligado al turismo y ahora también voy a lanzar un libro, un quinto libro, que son consejos para emprendedores. Se llama Empresas, Personas y Realidad. Es un libro que le enseña a los emprendedores a no cometer tantos errores. Oye, Andrés, para cerrar, Perdona, Me una interesa Punta Arenas, que hablemos de eso un poquito. ¿el encuentro El empresarial? encuentro empresarial. te iba a decir, Sí. dale, dale. Cuéntanos del Dale, encuentro entonces. empresarial en el sur, dónde es, cuándo es, quién va, etcétera. Bueno, la génesis. Como yo llegué a caballo a Punta Arenas, generé una amistad con la ciudad. ¿Ah? Después seguí al sur, pero Punta Arenas es una ciudad preciosa que poco conocía, no solo Punta Arenas, sino que la Patagonia chilena real del sur. Y entonces el alcalde me pidió que Radonich, que le ayudara a fomentar Punta Arenas y todas las oportunidades que habían. Entonces hace un año y unos 3 meses organicé un viaje a Punta Arenas, fueron 100 empresarios, fue una cosa espectacular, fue un éxito total. Hablamos de todo, de salmones, de turismo, de energía. La gente visitó Tierra del Fuego. Fueron los 6 presidentes de rama de la CPC. Una cosa única. Entonces, después de eso, el alcalde nos hizo una ceremonia artística en el teatro. Y con Matías Pérez Cruz nos dimos cuenta que en el teatro no había piano. Entonces le ofrecimos regalarle un piano a la ciudad. Y el pianista Alfredo Perl eligió el mejor piano de Alemania. Y 7 empresas financiaron el piano, Qué bonito. 160.000 euros, y se lo regalamos a la ciudad. Y vino Alfredo Perl a inaugurarlo. Eso fue una cosa impresionante. Y ahora el alcalde hace 2 meses me pidió y me dijo: Andrés, repitamos el encuentro. ¿A que no? Entonces yo le mandé la invitación a todos los que fueron y a otros más. Y ya tengo 90 inscritos. Y va el ministro Mas, va el comandante en jefe del ejército, va Susana Jiménez, y tenemos 4 días de actividades plenas. Esto del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Eso va a terminar con el tiempo siendo una actividad clásica. De verdad, que felicitaciones, porque es una, Sí. una manera también de conectar. Tú dices que es poco conocido, claro, porque además es una zona aislada, cuesta llegar. Si no vas por avión, Hay pocos chilenos y es un territorio muy grande. Y el turismo, reitero, es una de las industrias más importantes del Sin futuro duda. de Chile. genial. Muchas gracias, Andrés Montero. Quedamos atentos a la invitación al encuentro en el sur. Así que muchas gracias por estar hoy Gracias a con ustedes nosotros. por la invitación. Ah, tío Andrés. Invierte en el mayor fondo de renta de activos inmobiliarios comerciales de Chile. Independencia Rentas Inmobiliarias. Inversión con activos consolidados en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos que generan flujos estables que se distribuyen a sus inversionistas vía dividendos trimestrales. Inviertan en Cefin Rentas, que es el ticket de la bolsa. Consulte a su corredor de bolsa. En un escenario donde las decisiones financieras exigen respaldo real, elegir bien con quién invertir hace la diferencia. Falcon Asset Management fue reconocido por el Euromoney Private Banking Award 2026 como la mejor empresa independiente de gestión patrimonial de Chile, uno de los premios más prestigiosos de la industria financiera global. Este reconocimiento se suma al obtenido por Citywire y reafirma su compromiso con una asesoría independiente enfocada en proteger y hacer crecer su patrimonio. Todo esto, Falcon Asset Management. Y conquisten el mundo de las inversiones con BCI. Infórmense igual que nosotros con los indicadores económicos más importantes del mercado que se encuentran entrando a mercadosglobales.cl. Podrán ver todos los indicadores en línea de todos los mercados más importantes. ¿Estamos listos con nuestro invitado, Monchos? parece. Estamos con Teresita Morán, cercana a la casa, cofundadora y ahora CRO de Book. ¿Está bien? ¿CRO o no, Tere? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Antes que nada, dinos Muy qué es CRO. Un cargo muy gringo, es Chief Revenue Officer. Pero en términos más simples, estoy a cargo del negocio en todos los países. Power eso, ¿ah? Está toda la jineta puesta ahí, muy bien. Oye, Tere, Harta responsabilidad. tenemos pensado hablar de inteligencia artificial. Adopción efectiva y responsable de la inteligencia artificial en el trabajo. Ese es como el titular de la canción. Cuéntanos un poco qué están haciendo en línea con eso ustedes en Book internamente, con sus propios colaboradores y con herramientas que ustedes le pasan a sus clientes.
Sí, estamos con varios focos de IA dentro de Book. Efectivamente, es como, por un lado, todo lo que estamos haciendo internamente en nuestros procesos, en nuestro equipo y con las herramientas que trabajamos nosotros. Por otro lado, obviamente, todo lo que estamos desarrollando en el producto de cara a los clientes, Book AI, que te analiza, te apoya, te acompaña en los distintos procesos de recursos humanos. Y también, a principios de año, creamos el Consejo de IA en el Trabajo, que es un consejo en donde participan 19 personas de distintas organizaciones, sector privado, público, distintas empresas de la academia también, que busca acompañar a las empresas en cómo vamos adoptando e integrando la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. ¿Cómo? Hay un título de lo que decía Álvaro, decía adopción efectiva y responsable. Empieza a aparecer mucho el concepto responsable porque, claro, esto puede ser, no sé si la mejor comparación, pero la energía, lo nuclear, lo atómico, puede ser usado muy bien o muy mal. Esto también tiene muchos componentes en que se puede usar muy bien o muy mal la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú eso? ¿Por qué le ponen ese apellido responsable? ¿Hay una decisión más que editorial de parte de Book en el tema? Sí, efectivamente, bueno, a partir de este consejo levantamos que la primera necesidad era poder definir esta guía para uso y adopción responsable, ¿cierto? Y efectiva, en donde lo responsable le dimos harto énfasis con el consejo porque hay una dimensión ética muy relevante en el mundo del trabajo, ¿cierto? Está el manejo y el uso de los datos personales, está el uso que yo hago como de manera individual versus las herramientas y la gobernanza que me define mi empresa. Entonces, como que tiene varias dimensiones éticas y de gobernanza que creemos que son importantes resaltar y que en el fondo esto es más que comprar licencias de alguna herramienta y empezar a usarlos dentro de la empresa. Oye, Tere, ustedes que ya dejaron hace mucho tiempo de ser una startup y ya es una empresa hecha y derecha con más de 1000 empleados, entiendo yo, ¿han podido ver ustedes internamente el proceso de adopción de inteligencia artificial? ¿Cómo lo han encarado ustedes? ¿Les ha ocurrido esto que le pasó a muchas empresas de que en un principio le pasaron una herramienta a cada empleado y luego tal vez se gastaron un chorro de plata y después lo regularon un poco? Se ve que lo usan internamente o no, y así luego por entender sus propias necesidades y transmitirles a sus clientes el buen uso. Sí, ya llevamos un par de años experimentando dentro de Book y efectivamente hemos tenido varios aprendizajes. Al principio, por ejemplo, en el área de producto de ingeniería, que es un área en donde, como de un uso intenso de IA, entregamos varias licencias y herramientas y no vimos un cambio real en la productividad. Entonces nos dimos cuenta que la parte como de gestión del cambio en el equipo era súper relevante, que los líderes realmente estuvieran como súper de acuerdo y como on board con la decisión, ¿cierto? Y hacer una bajada de que esto no significaba que íbamos a reemplazarlos como personas, porque había como susto también o rechazo a la herramienta. Y una vez que hicimos estos cambios como de liderazgo y de gestión del cambio y culturales, vimos que en 6 meses, por ejemplo, el año pasado, los primeros 6 meses del año pasado, la productividad del equipo de ingeniería, que son los que desarrollan el software, aumentó, eh, o sea, más que se duplicó, creo que cerca de un 60%. Entonces, efectivamente al principio estuvimos como dando vueltas, ¿cierto? Aprendiendo medio desordenado y una vez que le dimos lineamientos, gobernanza y como un uso súper concreto, con métricas para medir, nos cambió harto como el escenario. Déjame traerte una cosa bien concreta aquí en Chile. Ustedes, por el rubro en el que están, deben tener un barómetro muy certero respecto al empleo. Las cifras de las encuestas, lo que dice el INE, es que los números están muy malos, estamos bordeando casi los 2 dígitos, y el caso en las mujeres y en los jóvenes es aún más dramático. Eh, ¿Ven algún cambio ustedes en los datos duros que manejan? Pues ustedes finalmente esto tiene que ver mucho con el recurso humano, con la contratación, con los pagos y una serie de cosas más.
¿ven alguna luz de esperanza? ¿Ven la luz al final del túnel? ¿Ven algún brote verde al respecto? Sí, o sea, obviamente va a ser una transición dura. Efectivamente, se van a destruir varios empleos. Son los datos, ¿cierto?, que estamos viendo en distintas partes a nivel mundial. Pero a nosotros nos gusta desde Book verlo, ¿cierto?, desde una mirada esperanzadora, en donde también se van a crear varios nuevos empleos, en donde la IA puede ser una herramienta que nos potencia, que nos aumenta la productividad, y en la medida en que las empresas crecen, y es un poco nuestro escenario como personal, estamos incorporando harta IA en nuestro día a día, pero también en el fondo los equipos siguen creciendo porque la empresa está creciendo. Entonces queremos pensar que es un escenario en donde va a haber una transición compleja y difícil, pero que esperamos llegar a puerto en el fondo y que podamos ir generando esta recapacitación, ¿cierto? Y reskilling que son tan necesarios para adoptar los nuevos puestos de trabajo que se están creando. Y ustedes que participan en distintas instancias gremiales y acá de ustedes de crear este consejo para el uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial, qué tienes que decir con respecto a esta reconversión eventual del trabajo y qué medidas desde la política pública se podrían tomar para que esto ocurra y no nos quedemos entrampados en que, claro, dado la rigidez del mercado laboral, esto no termine ocurriendo y terminemos todos en un peor escenario? Sí, bueno, ahí hay un debate interesante, yo creo que se está recién levantando, yo creo que lo primero es que nos movamos rápido, tanto el sector privado, las empresas, en cómo vamos acompañando a nuestros trabajadores y colaboradores en esta transición y ojalá también desde el sector público en aumentar la flexibilidad en ciertos escenarios. Pero hoy día vemos que en Chile, en el fondo, estamos como todavía más en pañales. Hay mucho uso de la IA en las empresas, pero vemos que todavía no vemos un impacto relevante, ¿cierto?, en estos proyectos, en la inversión que está significando. Entonces, quizás lo primero es como empezar a usar de manera correcta y realmente que esto transforme procesos y tareas dentro de las organizaciones, como con el acompañamiento y la gobernanza correcta. Estamos entonces. Bueno, muchas gracias, Teresita Morán, cofundadora y CRO de Book, por acompañarnos esta mañana en Información ¿Te gustó el Privilegiada. cargo, ah? Sí, me encantó. Chief Revenue Officer. ¿Quieres ser tú, no ellos? No, imagino, hay que ser muy pro como el No, Cogatere para en hacer otro eso. lado, digo yo. No, estáis loco. Imposible competir con ella. Imposible. Muchas gracias, Terry. Saludos a toda la gente de Book. Tenemos Gracias. pendiente que nos inviten a su oficina para ver qué es lo que están haciendo in situ. Eso. Ya. Muy invitados, muchas gracias. Ya, Que estés bien, que estés bien. vamos y volvemos nosotros y volvemos con el pantallazo con María Paulina Ángel de BCI. Estamos con María Paulina Ángel, operadora de mesa internacional de BCI. Cuéntanos, María Paulina, ¿cómo están los mercados? Hola Juan Pablo y Álvaro, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, les cuento que hoy en general los mercados están operando con variaciones bastante modestas. Tenemos, por ejemplo, el S&P subiendo un 0,03%, el Stock 600 en Europa un 0,3%, por el contrario, sí tenemos al IPSA cayendo un 0,45%. ¿Qué es lo que está pasando? Los mercados están a la espera de, primero, nuevas noticias sobre el Medio Oriente. Acá lo último que conocimos fue que Trump endureció un poco su discurso demandando que efectivamente Irán pague por los ataques que ya ha ejecutado y exigiendo una indemnización por las personas o las tropas que cayeron en conflicto. Pero a pesar de esto, Pakistán, que ha actuado como un mediador, ha transmitido cierta tranquilidad y ha señalado que es bastante factible que se llegue a un acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán. Esto está llevando a que los precios del petróleo retrocedan el día de hoy un 0,7% aproximadamente. También que va a ser muy importante esta semana los datos de inflación de Estados Unidos, que se va a conocer el IPC mañana y el IPP el día jueves. Y estos van a ayudar de cierta forma a calibrar las expectativas sobre los próximos movimientos que podría realizar la Reserva Federal. Súper, muchas gracias, María Paulina. No, que estén bien, chao. Que te vaya bien. María Paulina es operadora de mesa internacional de BCI. Nos vamos entonces. Los dejamos con visionarios, con una súper buena historia de ingentes, Daniela y Darío Amodei, los hermanos fundadores de Anthropic y Claude. Luego la noticia. Muchas Mira. gracias por acompañarnos este día martes, don Juan Pablo. Un honor. Que le vaya muy bien. Que te vaya bien.